Dios les bendiga de manera especial. Queríamos comenzar nuestra reunión con este hermoso cántico preparado por nuestro Ministerio de Adoración de la Iglesia Cristiana Adviento. A cada uno de ellos les damos las más cordiales gracias y agradecimientos por tan esfuerzo comedido. Janet, Alicea, nuestra directora de adoración, nuestro hermano Gaby Díaz, gracias en el piano a Emily, Olguita, a Rosa, a Janet y Liana, por supuesto. A cada uno de ellos gracias porque hicieron un trabajo hermoso y sabemos que ha ministrado. Es un placer y honor estar con ustedes en esta mañana. Mañana de victoria y de resurrección. Mañana de hablar de la razón de ser de la iglesia. Primeramente saludamos a cada uno de nuestros hermanos queridos de nuestra congregación, la cual me honro en pastorear. A nuestra niñez hermosa de nuestra iglesia, a Joniel. Saludamos a Andrei, a Alexander, a Jeron Gael, saludamos a Fabiana, saludamos a mi hermosa hija también, Camila María, saludamos a Diana, a Ángel, a el hermanito de Diana, Dios le bendiga, a Josué también los saludamos y tantos niños hermosos de nuestra iglesia, al liderato de nuestro comité timón, al ministerio de Ujieres, presididos por nuestra hermana Nidia Villanueva. Dios les bendiga mucho, y a cada uno de los hermanos y amigas que a través de estos medios, verdad, hacen alcance para que esta mañana el Señor les ministre. Ahora mismo en cada rincón, y me regocijo que aún a través también de las redes sociales están usando ese medio tan importante para predicar la palabra del Señor. Cada uno desde su forma y estilo, cada uno desde su teología, pero están haciendo algo y eso es digno de agradar. Quisiéramos ir a la palabra del Señor en esta mañana gloriosa, y yo quiero ir al pasaje de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Quisiéramos leer unas citas hermosas de ese capítulo 24 de Lucas, desde el capítulo 13. Capítulo 13 de Lucas. Busca por favor la palabra del Señor. Capítulo 13 de Lucas. Quisiera que vayamos por favor al versículo 13. Leo la cita. Así dice. Aquí dos de ellos que iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas las cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Él entonces les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso y obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes, a sentencia de muerte le crucificaron.
pero nosotros esperábamos que era Él el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día y esto ha acontecido. Hasta aquí la palabra del Señor. Quisiera usar por aquí rapidito, poner una melodía hermosa, que usarlo, ¿verdad?, a manera también de fondo con este paisaje hermoso desde este patio hermoso en Guaynabo, nuestra residencia. Queríamos hacerlo hoy de esta manera, tener este ambiente hermoso de aire fresco. Dice así: la resurrección es la plataforma de la iglesia. Si no hubiese resurrección, en vano estaríamos aquí predicando hoy la palabra del Señor. La resurrección es la plataforma por la que en 21 siglos existentes la iglesia del Señor tiene la cartilla fonética, por decirlo así, la zapata y la base. Cuando hablamos de la resurrección, créanme, hay críticos, y buscando las opiniones de críticos y como le llaman eruditos desde el siglo XIX, cuestionan la historicidad de la resurrección de Jesús. Primero, una de las bases más fundamentales según ellos es que las mujeres y los discípulos fueron a la tumba equivocada. Pero esta base tiene a la vez un problema grande, porque con este argumento lo que quiere decir es que el liderato judío podría haber presentado el cuerpo de Jesús en la respuesta a la proclamación de la resurrección, que seguramente ellos entre sí conocían entonces la ubicación de la tumba del verdadero resucitado. La segunda es que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús. Resulta improbable que lo hayan hecho. ¿Por qué? Porque han inventado entonces una historia por la que estos fueron entonces capaces de salir a predicar, ser perseguidos y martirizados por una falacia. No, hermanos, yo les voy a decir algo. Robaron el cuerpo cuando había una guardia de romanos implacable. Tuvieron que poner la guardia más implacable para velar la tumba que tenía el sello de Roma. La tercera. Otros sostienen que Jesús no murió en la cruz, sino que simplemente se desvaneció y en la frescura de la tumba revivió y escapó. Yo dejo esto a discreción de que usted medite si con todo lo que padeció, una tumba sellada, Él es capaz, el humano, entonces de removerla. Esto es lo que prueba entonces el poder más grande de Jesús. La cuarta sugerencia es que los escépticos lo que dicen es que viendo luego de la crucifixión en un sentido espiritual, pero esto no implica la resurrección corporal de Jesús. Y otros comparan que las apariciones posteriores a la resurrección fueron alucinaciones, lo cual hace saber para ellos que los discípulos no estaban preparados mental y psicológicamente para eso. Yo quiero en esta noche hablar de la razón de ser que aún divide la historia en dos partes. La palabra resurrección aparece tantas veces en el Nuevo Testamento y aún Pablo la utiliza de manera categórica en cartas como Primera de Corintios, en Romanos. Cuando hablamos de la palabra resucitar, la palabra resurrección está hablando de la resurrección corporal y es la doctrina esencial de la iglesia.
Dicha resurrección convalida la afirmación que Él es el Señor y el Cristo resucitado. ¿Por qué desaparecieron los saduceos? Porque los saduceos, una vez Jesús resucitó, la base de ellos que ellos no creían en la resurrección. Y los saduceos desaparecieron. ¿No le parece a usted que históricamente esta es otra prueba grande? Aleluya. Alabamos al Señor en esta mañana. Job profetizó desde la antigüedad cuando dijo: yo sé que mi Redentor vive, y aun cuando mi carne desfallece, en mi carne yo he de ver a Dios, y mis ojos le verán y no otro. Por la resurrección, hermanos, si no hubiera resurrección, vana sería nuestra fe. Y hoy, hermanos, nuestra fe está más sólida. Y hoy nos aferramos más al Dios que creemos. Amigo y hermana que me escuchas, la palabra del Señor valida con esto. Fe es nuestra razón de ser. Fe es la palabra más completa, en el sentido más completo, en la oración más corta. Fe es la llave del reino. Fe no es creer sin pruebas, es confiar sin reservas. Se necesita entonces convalidar nuestra fe. Y Pablo lo dice en 1 Corintios 15, versículos 14 y 17. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana también es nuestra fe. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Y si hoy, hermanos, hemos salido de la oscuridad, del lodo del pecado, es porque hay una resurrección. Nadie muerto me puede dar vida a mí. Y yo sé que ha resucitado. La Biblia lo testifica. La historia lo confirma y mi corazón lo acierta. Porque está lleno de Él. Nadie muerto llenará mi corazón. Y si hoy mi corazón rebosa de alegría, y si hoy el corazón de cientos de líderes y de iglesias en el mundo celebran la resurrección, aún el continente de la India, ¿por qué se paran todo un día? No trabajan para celebrar la vida de Jesús, el de Nazaret. Porque hasta allá llegó el mensaje, a ese lejano continente, por uno de sus discípulos. La resurrección hizo cambiar a los discípulos. La resurrección, dice la palabra del Señor, que convalida nuestra predicación. Si hoy yo tengo la certeza de lo que estoy haciendo, representando a una iglesia hermosa en Guaynabo, Puerto Rico, y más que la iglesia, una iglesia que el Señor me ha encomendado, si hoy yo tengo la validez que aunque esté solo, desamparado y tenga en contra cientos de miles y millones de voces, hoy yo creo en el resucitado. Y no es una falacia. No es lo mismo. No es lo mismo resucitar que la resurrección. La palabra resucitar, hemos sabido de cientos y de muchos casos de gente que de la muerte certificada médica no respiraban, ya no había latidos, aún personas ya en la morgue, guardados allí en un recipiente sin vida, y de momento han revivido. Sí, revivieron de la muerte, pero han vuelto a morir. La resurrección valida que hay una vida eterna. Jesús ha resucitado. No he conocido de otro líder en el mundo que haya resucitado. Jesús de Nazaret.
La resurrección es el cumplimiento de la Escritura, como dice Lucas, capítulo 24, versículos 45 y 46. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y si en esta vida solamente esperábamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, escribe Pablo. Y conmiseración seríamos los más dignos de lástima. Y hoy la iglesia sí celebra. Y anoche veía a vidas, aún en las redes sociales, vecinos que hacían ruidos celebrando la resurrección de Jesús. No, la iglesia hoy vive predicando un mensaje a una humanidad que sigue viviendo como el viernes de luto y que creen que todavía existe un Jesús como el del sábado muerto. Hoy hay una razón de ser del día del Señor. Una mañana gloriosa, entre este sol hermoso, bajo una sombra de 2 flamboyanes, con este horizonte hermoso de toda la ciudad metropolitana en San Juan, Puerto Rico. Evidencia de que hay una resurrección. Gloria al nombre del Señor. Escribe Pablo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Los evangelios, cada uno tiene un relato. Es increíble cómo este milagro lo relatan los 4 evangelios. Si hay resurrección, significa la futura vuelta a la vida corporal de todas las personas que han muerto. Pero los que creen en Cristo alcanzan vida eterna y la felicidad junto. Por eso a Jesús se le aplica su resurrección. Los 4 evangelios detallan: primero, Mateo delata el detalle claro de la tumba vacía. Mateo detalla la respuesta a la acusación falsa, a lo que es como que los discípulos se robaron el cuerpo. Pero Mateo relata las instrucciones de Jesús el resucitado cuando dio la gran comisión: id y predicad el evangelio a toda criatura, y me van a ser testigos en Samaria, en Judea y en cada rincón. Hoy, al otro lado del continente terráqueo, hoy en América, Europa, Asia, hoy en África, hoy en América del Sur, hoy en la lejana Europa, en China, hoy en países caucásicos, los celtas, hoy esos europeos, hoy los americanos, los latinoamericanos, los suramericanos celebramos como esa narrativa. Mateo relata primero la escena donde vieron las Marías. Fueron aquella mañana. Iban preguntando, pero ¿quién va a remover la piedra? Es hermoso que Marcos relata que un joven, cuando van a la tumba, les dice: ¿a quién buscan? Mateo relata que estaban las Marías con Salomé y dice que les pregunta: aquí ya no está el que lo ocupaba, con la piedra removida. Y ellas en espanto, óigame lo que vieron, tuvieron que ser valientes. Qué hermoso que en el evento de la resurrección de Jesús los valientes fueron las mujeres. Los varones fueron cobardes. Y se relata a las mujeres como si el testimonio de la mujer no tenía valor en ese tiempo. Pero primero que las mujeres, porque la guardia no estaba allí y huyó.
Alabanzas al nombre del Señor. La resurrección es el milagro más grande. Y detallan allí que en el camino, cuando ellas salieron de la tumba, se les aparece un ángel poderoso. Y un terremoto violento en la aparición de aquel ángel. Y ante el miedo paralizante de ellas, la segunda escena describe el encuentro de Jesús con las mujeres cuando se alejaron de la tumba vacía. La tercera escena es el intento de los líderes cuando ocultaron lo ocurrido. El cuarto evento tuvo lugar en Galilea cuando Jesús se les aparece dándoles la gran comisión. Marcos solo delata. Si Mateo lo hace saber en 20 y pico de versículos, 20 versículos. Marcos, que es el evangelio más corto. Marcos es el evangelio más antiguo. Por eso los capítulos son más cortos. Marcos es la plataforma para que hayan evangelios. Contiene tan solo 8 versículos, pero hablan del resucitado. Y la idea central es el relato del descubrimiento y la misión de las mujeres cuando vieron la tumba vacía. Marcos anuncia el anuncio de la resurrección del joven que vestía una túnica blanca. Habla de la respuesta de las mujeres ante el temor y el asombro. Pero Lucas va más allá. Y Lucas, como una declaración jurada, da unos testigos y no pone un ángel. Lucas relata 2 ángeles. Para que sea más convincente, hay un relato de 2. Y lo registra en 53 versículos, el tema de la resurrección. Marcos lo da de una manera somera. Mateo lo hace entender creíble, pero Lucas se tuvo que sentar con testigos oculares y narra las apariciones que finalizan con la ascensión de Jesús. Lucas tiene 3 propósitos entonces. Primero, presenta los hechos históricos. Lucas va narrando cómo los discípulos que no creían en la resurrección, no la creyeron aún de las Marías, terminaron creyendo en ella al despertar y desatarse en sus ojos la naturaleza física y ver al resucitado. Lucas quiere mostrar que la muerte y la resurrección de Jesús cumplen la profecía en su capítulo 24. Lucas quiere mostrar a los discípulos que ahora van a salir a predicar un evangelio de poder. Hermanos, si hoy hay resurrección, es porque la iglesia del Señor tiene poder. Hay poder en la sangre del resucitado. Si no hubiese resurrección, no tenemos remisión de pecados. Si no hubiese resurrección, hermanos, no hubiera evangelio. ¿Por qué millones y millones se suman a diario a creer y a vivir un testimonio de muerte a vida, de luto a vida, de tristeza en gozo? Yo te invito en esta mañana a que creas en el resucitado y que ese resucitado trabaje con tu realidad de vida. Donde hay luto, Jesús trae vida. Solvida, como dice Pablo, solvida fue la muerte en victoria. Pablo dice que ya no está el aguijón de la muerte. Oh, iglesia del Señor, amigo y hermano que me escuchas, esto no es religiosidad, esto es vivencia. El material en Lucas. Hay 4 temas y el más extenso relata la aparición a los discípulos. Y es Lucas el que relata
esta escena en Emaús. Emaús es una aldea. Hoy hay 4 lugares en Israel donde hacen entender que era Emaús. Emaús quiere decir baños calientes. Si hoy en Puerto Rico tenemos un hermoso pueblo de Coamo donde hay allí unos baños donde la gente va, unos baños y que termales. Este lugar atestigua que estaba a 60 estadios. Eso implica hoy una distancia. Si un estadio tenía la medida de unos 184.95 metros, esto sería hoy un campo de balompié, de fútbol americano, 100 yardas casi. 60 estadios implican unos 11 kilómetros. Y estos caminantes se les llama discípulos, pero ¿cuántos discípulos tiene Jesús el resucitado hoy día? ¿Contó solo con 12? No, hermanos. Hoy hay millones y millones. Hoy yo soy discípulo de Jesús. Creyentes salvos en Él, que hemos confesado que Él es nuestro Salvador. Y hoy usted se puede sumar a esa lista. 2 discípulos, Cleofas y otro, dicen que iban entristecidos. Y ese camino de Jerusalén a Emaús, se dirigían de Jerusalén donde ocurrió el evento que había conmocionado. Iban entristecidos, camino a Emaús, a su aldea. Y se les aparece este caballero, que ellos no lo reconocen. Dice aquí que todavía sus ojos estaban velados. Es que, hermanos, el tema de la resurrección no cabía en el diálogo judío de aquel entonces, del hebreo, y con todo lo que había ocurrido. Hermanos, y se les presenta a este ser que le dice en el camino: ¿puedo ir con ustedes? ¿De qué hablan? Y este discípulo le dice: ¿acaso eres tú el único extranjero? Déjeme parafrasearlo hoy en el contexto de Nuevo Día, hoy en el día de hoy. ¿Cuál es el tema vigente que se habla en todo el mundo? Coronavirus. Imagínense que hoy alguien venga aquí y me diga: ¿de qué están hablando en las noticias? ¿De qué es este tema que están hablando? ¿Qué le vamos a decir? Ven acá, ¿en qué planeta tú vives? ¿Dónde tú estás ubicado este mes y medio? Por lo menos en Puerto Rico, donde estamos todo el mundo enajenados, guardados. Tú no escuchas las noticias, tú no ves CNN, tú no ves cable TV, tú no tienes internet. ¿Qué celular tú tienes? Eso es lo que le está diciendo aquel hombre a Jesús. ¿Acaso eres tú el único extranjero que no sabe de lo que aquí se habla? De la muerte de Jesús, el Nazareno. Murió. Lo entregaron a los sacerdotes. Lo castigaron. Lo injuriaron. Y lo crucificaron en una cruz. Hermano, esto no es prueba de la resurrección. Y ese ser se queda callado acompañándolos. Me imagino la plática de estos 2 discípulos. ¿Quién es este tipo? Hermanos, ¿sabe qué? Jesús no acababa de resucitar y ya lo estaban insultando. Porque para un judío, el insulto más grande es decirle extranjero cuando él está pisando su propia tierra. Y a Jesús el resucitado, que ellos no entendían, ya le estaban diciendo un insulto en la cara, y él tranquilo. Y llegaron a Emaús. Y
Se sentaron entristecidos y el luto en la mesa. Pero dice que cuando partiendo el pan, gloria al Señor. Dice que cuando vieron los reconocieron. Sus manos odoradas. El resucitado estaba con ellos. Y partiendo el pan en la mesa, cuando Jesús llega a cada hogar, llega el resucitado. Deja que Jesús entre en tu hogar, entre en tu corazón. Él te quiere servir. Oh, gloria al Señor. Y allí cuando ellos le dijeron, ¿eres tú del que hablábamos? Y Él les dijo, sí, soy yo. ¿Entiende usted las palabras de ellos? Era, y ahora entendemos que cuando tú nos hablabas, nuestro corazón palpitaba. Usted entiende, hermanos, si hoy mi corazón palpita, es por el resucitado. Y si hoy yo tengo fe de que ese resucitado nos va a librar, nos va a guardar y nos va a ayudar a salir de este luto mundial, es por creer en el resucitado. Es porque Él tiene dominio sobre toda plaga, toda enfermedad, toda opresión y todo yugo. Si Lucas habla 53 versículos, Juan, que es el evangelio de la luz, ¿sabe qué? Juan habla 2 capítulos completos de la resurrección. ¿Inventarían ellos esto? No, hermanos. Hoy, añádase a las filas del evangelio. Hoy la palabra testigua que hay una razón de ser y hay una esperanza. Hoy hay vida. Por eso hoy cantábamos a tus pies. No hay lugar más alto que estar a los pies del resucitado. La resurrección corrobora que su vida y muerte no fueron simplemente la vida y la muerte de un hombre bueno, sino que en Él era verdaderamente el Hijo de Dios. Por su resurrección no hay muerte para sus hijos. Cuando un cristiano cierra sus ojos y expira, tan solo descansa de un sueño del que pronto será levantado. Y es un transitar para encontrarse con su Creador. ¿Por qué Pablo habló de la parusía? De la venida del emperador. Hermanos, ya la ponzoña de la muerte, así cuando esa abeja o esa avispa pica, Pablo dice, Jesucristo nos quitó esa espina de la muerte. Si hoy, y lo hablamos con respeto, visitáramos tantas tumbas a raíz del mundo de gente importante, es impactante ir a la tumba de Abraham Lincoln. Es impresionante ir a la tumba de John Fitzgerald Kennedy. Es impresionante ir a la tumba para muchos del Che Guevara. Pero esas tumbas son famosas porque todavía contienen sus restos. Y lo hablamos con respeto. La tumba de Betances, la de Albizus, la tumba de Ojeda Ríos, para muchos, es famosa. La tumba de Bob Marley, la tumba de María Teresa de Calcuta, y lo decimos con respeto sin mofar, es famosa porque contienen sus restos. Si para muchos la tumba de Mahoma y la del nieto de Mahoma, valorada en millones. Ahí existe la tumba de Buda, la de John Lennon, la de Marshall Applewhite. Es famosa por lo que tiene. La tumba de Jim Jones, la tumba de José de Diego, la tumba de Teresa de Ávila, la tumba de Marilyn Monroe, la tumba de Michael Jackson, para muchos seguidores es famosa. La tumba de Juanita García Peraza, la tumba de Lenin,
La tumba de Becker y la de grandes poetas y artistas es famosa por lo que tiene. Pero hoy la tumba de Jesús es famosa por lo que no tiene. Está vacía y está a la diestra del Padre, hoy intercediendo por mí. Por eso Él resucitó, porque ahora mismo está a la diestra del Padre como abogado y presenta sus huellas cada vez que yo y tú faltamos y pecamos. Padre, perdónalos. Recuerda que yo morí por ellos. Gloria al Señor. Por eso hoy le alabamos. Por eso hoy le bendecimos. Por eso hoy hablamos de esa resurrección. ¿Sabe? Jesús vino a pagar una deuda que no debía. Jesús vino a pagar una deuda que no debía. Porque yo tenía una deuda que no podía pagar. Amén. Hoy, si hoy nosotros resucitamos en Él y creemos en Él, los discípulos no fueron igual. Para mí es otra de las pruebas más poderosas. Una vez Jesús resucitó y los discípulos vieron al resucitado. Hermanos, el poder que comenzó la iglesia fue un poder tan poderoso, donde día a día las conversiones, el Espíritu Santo en ellos obrando los milagros poderosos. Por eso el libro de los Hechos es un libro tan impactante donde dice el compilador de los Hechos que cada día se añadían los que iban a ser salvos. Y en esta mañana, por eso hoy creemos y nos enorgullecemos. Por eso hoy le adoramos y le cantamos. Por eso hoy creemos que el enfermo hoy todavía hoy puede ser sano, que el que esté en luto puede cambiar la alegría y hacer un sentido de entender que hermosa es la vida. Y nos enorgullecemos. Si no, estaría perdiendo el tiempo. Con tu rostro inclinado quisiera orar. Señor Dios, hoy bendecimos tu nombre. Hoy alabamos tu grandeza y tu poder. Qué hermoso triunfo tiene hoy la iglesia del Señor en el mundo. Por eso hoy en África, por eso hoy en Asia, por eso hoy en Centroamérica, en Sudamérica, en el Caribe. Hoy hay tanta gente reunida en la iglesia de su hogar, en su morada, aún en los hospitales. Si hay resurrección, Señor, tú les vas a dar la herramienta a nuestros médicos, a nuestros científicos. Si hoy hay resurrección, es porque tú estás, Señor, usando las manos de cada enfermero, enfermera, de cada epidemiólogo, para ayudarnos a salir de este luto, de este manto que quiere arropar de muerte al mundo. Pero gracias al resucitado, estamos aquí con esperanza. Señor, si aún en nuestros medios hay alguien allí que este mensaje le haya hablado a su corazón y no te ha conocido, que hoy sea la mañana hermosa donde te conozca a ti como el Jesús Salvador, el que resucitó, y que hoy entres allí al corazón, a la mente, Señor, triste, al alma, Señor, angustiada, aquellos que han vivido, Señor, pérdidas de seres queridos. Hoy, Jesús, dales esperanza. Acompáñales en este valle de sombra y de muerte. Te pido, Señor, que a través de este mensaje podamos entender nuestra razón de ser como iglesia, para seguir trabajando y una misión de ir y llevar las buenas nuevas del Evangelio.
a toda criatura. En el nombre de Jesús, el resucitado. Amén. Ha sido para mí un privilegio a nombre de toda nuestra iglesia cristiana Adviento, de su liderato, cada uno de sus ministerios, a nombre de mi esposa Leila María Santiago, de mis hijas Alondra Sibel y Camila María, les enviamos un fuerte abrazo y un saludo y esperamos pronto vernos y celebrar la vida del resucitado unánimes en nuestra congregación. Dios les bendiga de manera especial.